Hola, mi nombre es Daniel Pérez Madueño y bueno, pues esta es una pequeña videoclase que he diseñado para la asignatura de lógica y metodología en la enseñanza sobre la filosofía del máster de formación del profesorado de la Universidad a Distancia de la UNED en el curso 2019-2020. Este vídeo es para dejar constancia de una clase, de cómo podría ser una clase y voy a utilizar pues las herramientas que he justificado en la unidad didáctica que hay que entregar para esta asignatura. Cabe destacar que bueno, pues ya habrán visto de qué va la temática de esta unidad didáctica sobre la evolución, los orígenes del hombre, la cultura y cómo el hombre va afrontando la cultura, cómo va afrontando las designias que le van surgiendo a través de la vida. Como por ejemplo, pues el hombre tiene un, una confluencia de existencialismo o de esencialismo en el que se puede poner una situación para decidir de la persona. Como por ejemplo también el hombre tiene que mirar al pasado, cómo tiene que mirar la historia que le rodea e incluso si puede sentirse libre dentro de una sociedad. Como bien sabemos, el determinismo nos va a ir marcando unas pautas de qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Y eso nos va a hacer dudar si realmente somos libres o no somos libres. En este tema, bueno, en esta unidad didáctica en sí, que está dividida en 5 sesiones para explicar lo que es todo el contenido. Vamos desde los orígenes del hombre, pasamos por la cultura y luego le damos toques de importancia a sectores que la cultura trata con una gran afluencia. Por ejemplo, lo que vamos a hablar de esta clase, que es la muerte. La quinta clase habla sobre el esencialismo de la persona, habla también de la historia y también como punto más importante la muerte. Pero para la muerte también tenemos nuestras cuestiones filosóficas de si la vida tiene o no tiene sentido. Y es lo que le va a continuar la muerte. En ese aspecto lo vamos a aparcar ahí en un momento porque también una de las actividades que le doy mucho peso a la innovación y a las nuevas tecnologías va a tener que ver con esta parte, con la parte de si la vida tiene sentido y si el pensamiento filosófico o el pensamiento de racionalismo puede aportar algo a la persona, en este caso los estudiantes, que son los que van a escucharnos y son los que van a bueno, pues trabajar en su cabeza estas cuestiones. Cabe destacar que esta unidad didáctica no es que esté reutilizada, pero sí convierte la mía propia del practicum y le da una reconceptualización, le da una remodelación bastante grande donde deja por un lado los contenidos evolutivos, los contenidos culturales y a partir de ahí le da peso a los contenidos filosóficos, dejándolos para el final para que el alumno se sienta un poco más con más conocimiento para poder distinguir, por ejemplo, por qué el teísmo le da tanto peso a un Dios supremo y esto pueda ligarlo un poco con el creacionismo, ¿no? O como, por ejemplo, una cultura puede dedicarle tanto peso a la muerte si no tratamos con peso a la cultura, si no sabemos de la diversidad cultural que entabla que el alumno esté ahí. Entonces, en esta quinta sesión hablo de estas partes importantes, de lo que es la existencia del ser humano, su capacidad determinista e indeterminista, su sentido a la historia, cómo el ser humano es un ser temporal y que se sitúa en el centro del universo, ¿no? Como podríamos hablar de las cuestiones renacentistas, cómo el hombre es el centro del universo, pero que el universo va pasando, va
transcurriendo en el tiempo. El sentido de la vida, que es para la persona darle un sentido exponencial a la vida. Y por último, la muerte como trascendencia, como punto de partida de si el hombre debe o no debe creer en que más allá de la muerte puede existir algo o no existe nada. Llegados a este punto, el darle sentido a la vida, vamos a darle peso a 4 respuestas. 4 respuestas que van a ir desde la vida tiene un sentido, la vida tiene un sentido inmanente, la vida no tiene sentido, o la pregunta al sentido de la vida está mal interpretada. En primer lugar, la vida tiene sentido, puede darse el caso de que la vida tiene un sentido, de que después de la vida nos vamos a ir a un mundo inmaterial, a un mundo trascendente en el que pues nos estará esperando un Dios que le va a dar significado a esta vida. Podríamos igualarlo a las ideas de Platón y ese mundo de las ideas, pero a partir de ahí hay que pasar el trance de la muerte para llegar a esta nueva vida, a esta nueva confluencia de datos, de saber supremo y de acercarnos al ser supremo que es, en este caso, Dios. Por otro lado, otra de las respuestas puede ser que la vida tiene un sentido inmanente. En ese aspecto, es la vida la que le da sentido a la muerte. O sea, es la vida la que cobra sentido en todo esto. Porque como no podemos justificar qué hay después de la vida, no podemos darle peso a aquello. Entonces, en este aspecto, tenemos que darle más peso a la vida que a lo que pueda llegar. Porque no podemos justificarlo. Otra de las respuestas es, la vida no tiene ningún tipo de sentido. En este aspecto nos tenemos que fijar de que podemos decir que Dios no existe, como decía Nietzsche. Pero en ese aspecto, la persona dice, si Dios no existe, quiere decir que no hay más allá de la muerte. Me justifican que no existe un Dios supremo y por lo tanto yo no puedo esperar a la muerte. Tengo que disfrutar la vida y ahí está un poco el mensaje vitalista. Si yo justifico realmente que Dios no existe, la vida tiene que darle un sentido a la vida propiamente. Y la muerte es un paso a la nada. Y por último, la última respuesta es la de que la muerte, de que la pregunta está mal hecha. La pregunta de si la vida tiene sentido está mal hecha, porque son las personas, con sus acciones, las que le dan sentido a toda la vida. Las leyes, las constituciones, las instituciones, son las que le dan un sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo y a la vida completa. Y hay que darle más peso a la vida que a la muerte. Este sería todo. ¿Qué podría pasar? ¿Qué hay en la muerte? ¿Por qué tenemos que interpretar la muerte como una trascendencia? Muy sencillo, porque la muerte como trascendencia es la desaparición de la persona. Podríamos decir que la desaparición biológica de la persona, porque la desaparición social ya es muy delicado. O sea, podríamos hablar de, como mi profesora María del Carmen Cancía Alonso, si muere la persona después de la muerte biológica, existe la muerte social y la muerte política. Estamos hablando de que la muerte social es muy difícil ya que aparezca, porque siempre vamos a estar recordando a esa persona como un ser social, aunque no esté de cuerpo presente. Pero la muerte política es más delicada. Podríamos hablar de la muerte política como pasado, bueno, es una apreciación bastante bestia, pero podríamos decir que Franco para algunas personas no está muerto socialmente, pero para otras tampoco lo está políticamente. Entonces, cuando el gobierno ha decidido sacarlo de su lugar de descanso, la vida política de Franco ha vuelto a resurgir. Como también resurgen a través de la ley de memoria histórica la muerte de aquellas personas que perdieron la vida en la guerra. Y
eso va cobrando un sentido bastante grande, trascendente después de la muerte. La persona piensa, cuando yo pueda morir, cuando yo muera, voy a tener esa vida social, voy a morir socialmente. Entonces ahí es donde está que la muerte puede ser la desaparición total del individuo. Pueden pasar generaciones y la muerte de la persona se hace completa. Muere socialmente, muere para todo. Y por eso tenemos que decir que no podemos quedarnos con el sentido inmoral de la muerte. No podemos pensar en la muerte como algo a lo que le podemos tener miedo. Por lo tanto, es importante, como dirían algunos autores, como Marx, como Sartre, darle sentido a la vida. No dedicarle tiempo a la muerte. Es lo más importante. Como diría Nietzsche también, ¿no? No podemos pensar en una inmortalidad suprema. Por lo tanto, disfrutemos de la vida. Pensemos en que la muerte no va a estar en la puerta de la esquina. Pero tampoco lo deseemos. Y por otro lado, la muerte como una vida mejor. Es el sentimiento que muchísimas religiones quieren expresar. El sentimiento que Platón, que San Agustín, Santo Tomás, Descartes. Cuando la muerte en la persona ocurre, vamos a un lugar mejor. Aquí no hay muerte social ni muerte política, aquí no hay nada. Aquí es lo espiritual, se desprende del cuerpo y se va a un lugar mucho mejor, dándole al alma una calidad de inmortal. Entonces, a partir de aquí, el alumno debe de plantearse si realmente la muerte puede tener un sentido bastante más, podríamos decir, filosófico, porque se quedan las ideas, se quedan los actos, se quedan las obras, todo eso se queda dentro del mundo. Y eso es lo que podríamos reflexionar muchísimo con los alumnos. Cambiamos de tercio y hablamos de lo que son las actividades. En esta sesión, que lo pueden ver en mi unidad didáctica, hago un supuesto práctico con lo que podría dedicar a los niños, que lo hice en mis prácticas. ¿Cómo podemos darle importancia a la muerte si no la vemos llegar? Está claro de que, por ejemplo, la actividad que yo utilizo en el practicum es la de que si a mí me quedase una semana de vida, si a una persona nos quedase una semana de vida, ¿cómo plantearíamos nuestra vida a partir de ahí? ¿Cómo podríamos vivirla? ¿La viviríamos con miedo? ¿La viviríamos con alegría? Ahí es donde entra un poco la diversidad de opiniones y la que el alumno debe de plantearse. Si a mí me quedase una semana de vida, ¿cómo planteo yo vivir esa semana de vida? Estaría con mis seres queridos, me bebería lo más grande, viviría en una cama con miedo, y ahí es donde habrá un debate bastante grande. Pero esa no es la actividad que yo pongo para esta asignatura. Para esta asignatura les pongo a los alumnos un caso un poco más práctico. Llego un poco más a role-playing, que es lo que quiero utilizar. Y es que expongo el caso de que una amiga, una compañera, un compañero de instituto nos dice que está teniendo pensamientos suicidas, que quiere suicidarse porque tiene calificaciones bajas, normalmente viene bastante sucio a clase, viene con tristeza, viene con mala cara y le confiesa de que tiene ideas suicidas y que incluso lo va a intentar, porque no le importa a nadie. ¿Cómo podríamos actuar? ¿Cómo podría actuar un alumno en este caso? ¿Cómo podría actuar una persona? Se le puede dar unas cuantas ideas, ¿no? Por ejemplo, pues actuar de forma protocolaria, avisando al orientador escolar, avisando al director, o avisando a sus padres, o avisando a tus padres para que estos puedan hablar con un profesional. Pero ¿cómo podríamos nosotros, desde nuestra capacidad de resolver conflictos, ayudar a este compañero para saber qué es lo que ocurre y, por tanto, intentar ayudarlo? ¿Cómo podemos ayudar a este compañero o a compañera? ¿Cómo podemos nosotros actuar en su modo de pensar?
¿Cómo podemos nosotros? Pongo la foto de Hannah Baker, de la serie Por 13 razones, bueno, sería un material complementario valiosísimo, una serie para adolescentes que pueden darse cuenta de los problemas que puede tener una persona detrás. Porque yo creo que eso les hará reflexionar de que en este caso que yo estoy exponiendo tiene mucha visibilidad, pero puede haber miles de casos de personas que no los vemos y que son invisibles para nuestros ojos. Entonces, ahí yo creo que entraría una moraleja al final de toda la clase y es, ¿veis cómo estamos actuando a unos compañeros que sabemos que tenemos problemas? Por tanto, tenemos que actuar siempre con nuestros compañeros de esta forma tan empática, porque nunca vamos a saber qué es lo que hay detrás de ellos, sin ser fatalistas. Pero tenemos que intentar procurar y lograr que haya un clima favorable y que si un alumno tiene un problema tenemos que ayudarlo, tenemos que intervenir y es una cuestión de todos, pero cada uno tiene sus opiniones de cómo actuar, porque estoy seguro que actuarán y estoy seguro, yo lo probé con mis alumnos cuando lo hice, que más de uno me dijo cosas muy valiosas. No me dijo darle apoyo de tipo voy a escribirte todos los días, no. Hubo compañeros realmente, hubo chicos y chicas que me gustaron muchísimo sus respuestas. Respuestas que iban desde procurar que esta persona tuviera atención durante todo el día, hacerle un seguimiento y, por ejemplo, también una cosa muy tonta y fue intentar que no se acercara a escaleras, que no se acercara a lugares peligrosos. O sea, muy valioso las opiniones de nuestros alumnos. Y por último, otra de las actividades que pongo, que es entregable, esta, bueno, yo soy antropólogo y me gusta que esto tenga un poquito para casa, y es una investigación, un trabajo de investigación, extrapolando un poco la asignatura de innovación. Un trabajo de investigación para 3 alumnos o 3 alumnas, alumno, alumna, alumno, lo que sea, que hablen de una sociedad determinada. Pero, para alejarnos un poco a lo que es la cultura de la muerte, la cultura, hablaremos de la cultura de la muerte y cómo diferentes sociedades o diferentes culturas viven la muerte de una forma completamente diferente a la nuestra. Cómo le dedican un espacio, podríamos hablar casi místico y jubiloso, a la muerte. Expongo algunos ejemplos para que ellos pues, puedan entenderlo, ¿no? Y además, en una de las últimas clases que yo tuve con ellos por online, me respondieron tal cual. O sea, la cultura mexicana, cómo hacen esas ceremonias de los difuntos, con comida, con... Ellos pueden exponerlo ahí. Los entierros en Ghana, tan famoso como se está haciendo ahora el meme de los danzarines de Ghana, pues que eso sepan de dónde viene. Es fácil porque lo podemos buscar, pero que sepan de dónde viene eso. Que no les choque el que haya 4 personas vestidas de negro bailando y danzando con un ataúd. Los entierros en Nueva Orleans, como hay bandas de música detrás del finado, etcétera, cómo hacen una fiesta. Y también, bueno, pues un ejemplo bastante curioso como es el de la cultura egipcia, como al muerto pues lo tienen en una... durante un tiempo bañado en X, cómo le sacan los intestinos, el cerebro, cómo entierran a su gato, lo más chocante que le parezca, para que encuentren, para que les parezca cercano, para que puedan familiarizarse con la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en nuestro sesgo cultural etnocentrista, vamos a interpretar que la muerte no deja de ser un espacio negro, un espacio totalmente lúgubre, donde la persona va a un lugar, porque ya le estamos dando un sentido totalmente negativo a la muerte. Le estamos dando un sentido de que después de la muerte no hay nada. Aunque nosotros tenemos nuestros rituales, nuestros velatorios, nuestros sepelios,
nuestra forma, incluso en los pueblos, cómo se actúa, de que hay una procesión detrás del difunto. Eso tenemos que vivirlo, tenemos que explicarlo. ¿Por qué? Porque se sale de nuestra idiosincrasia. Y si una persona encuentra cosas que no son similares a la nuestra, puede interpretar que la muerte puede darse con otro sentido. No estamos hablando de que sea un sentido no sé, o sea, quitarle el peso que tiene en nuestra sociedad. Pero sí que pueda vivirse de otra forma, que pueda verse de otra forma. Y bueno, pues incluso en las calificaciones, premio la innovación, premio de que haya fotos, premio que haya vídeo, PowerPoint, etc. Y bueno, nada más. Espero que no haya sido muy largo, que no haya aburrido bastante. Y nada, espero que os haya gustado esta muestra de mi unidad didáctica para la asignatura de lógica. Y nada, que muchas gracias y nada, hasta otro vídeo.